Vivir en Finlandia y comprar un producto en Chile sonaba hasta hace no tanto tiempo a utopía. Hoy es nuestro día a día. La transformación digital convirtió a nuestro mundo en la aldea que siempre pensamos que podía llegar a ser. Pero con la cercanía crece también otra cosa, la responsabilidad y el compromiso hacia nuestros consumidores, hacia nuestros clientes, hacia nuestros equipos y hacia nuestro entorno. La actualidad nos recuerda hoy que no tenemos otros 10 años para actuar en consecuencia. La buena noticia es que tenemos las herramientas para hacerlo. Son las 10:30 en Buenos Aires y las 15:30 en Madrid. Bienvenidos a Herederos del Cambio. Yo soy Flavio Canila. Y yo soy Pablo Barassi. Hoy conversamos con Iván Morero, hoy CEO de Conecta para el Cono Sur, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Bolivia, que comenzó su rica trayectoria hace 20 años como agente de atención telefónica, desarrollándose en muchas posiciones que lo afianzaron hasta llegar a hoy. Iván encabeza el desafío de ampliar el ecosistema de la empresa de outsourcing BPO que lidera desde 2016 y que hoy atiende a clientes en toda la región. Sin embargo, una de sus mayores ambiciones es lograr que nuestra experiencia de cliente no dependa de qué lugar estamos. En su aldea global, lo único que importa es la persona. Iván, muy bienvenido. Bueno, gracias por la presentación y el placer es mío. Iván, ¿cómo definirías hoy el negocio en el que sos experto? ¿Qué significa outsourcing, offshoring? ¿Qué es esto del call center, centro de experiencias, BPO? Contanos un poquito. Bueno, nosotros pertenecemos a Conecta, que es el sexto grupo mundial del sector en términos de volumen, de servicios, de outsourcing. Esto es dar servicios a nuestros clientes con el objetivo de digitalizar, proponer nuevas herramientas que permitan conectar a los clientes nuestros con sus usuarios finales. No solamente esto que arrancó hace un tiempo ya, 20 años atrás, ¿no? Donde empezamos con servicios de telefonía y hoy básicamente estamos proponiendo ya nuevos servicios de redes sociales, digitales, BPOs. Un poco es lo que hacemos. Ahora, Iván, nosotros siempre decimos acá en Heredo del Cambio, la transformación empieza por uno, todos, no importa dónde estemos en este mundo, en los últimos años nos transformamos, cambiamos, viajamos, nos relocalizamos, lo que fuese. En tu caso personal, ¿cuál sería, o cuál pensás vos, o cuál fue el aprendizaje que dijiste, esto fue algo grande, que antes nunca lo hice? Te puedo decir cuál fue tu mayor desencanto y cuál fue tu mayor alegría, pero quedémonos con el aprendizaje, si podés. Creo que son muchos. Después de 20 años yo, de haber empezado desde cero en esta industria, que para mí fue súper interesante porque es un generador enorme de competencias. Y creo que de los aprendizajes más importantes es el saber esperar, el haber aprendido a que en un sector que se mueve tan rápido, que tiene muy poco margen para cometer errores, que siempre las cosas mejoran con el pasar de los días. A veces uno quiere o intenta tomar decisiones personales o decisiones laborales en el muy cortísimo plazo, mucho más en Argentina, en este contexto, y a veces hay que esperar un poco y las cosas se van resolviendo. Hablo de paciencia. Y después, obviamente, la cantidad de mentores que yo he tenido a lo largo del tiempo. Creo que lo más relevante fue aprender o quedarme con lo mejor de todas las personas que me han tocado de alguna manera relacionarme. No solamente hablo de líderes positivos, sino también que hablo de líderes negativos, porque uno en general tiende a hablar de la persona que fue el mentor, la persona que trabajó con él. Y en mi caso he aprendido cosas súper positivas de clientes y de algunos mentores que, bueno, uno los podría catalogar como que no fueron tan positivos en la vida o en la carrera profesional. Y sin embargo, creo que eso es una de las cosas que más me llevo de la trayectoria mía, que es aprender de que cada persona tiene sus capacidades y sus competencias de las cuales con algo nos tenemos que quedar, sin duda. Como todo líder consciente, digamos, uno aprende de los modelos y de los antimodelos, ¿no es cierto? Sacando el aprendizaje. Iván, a ver, hay una parte donde yo te diría, a ver, empresa radicada en el corazón de la Argentina,
digamos, hoy a cargo, digamos, de toda la región de Cono Sur, capitales españoles que a pesar de todo nos han elegido y los han elegido como pioneros en un montón de cosas que durante la pandemia hicieron. Muchas empresas colegas los ven como nave insignia en un montón de aspectos. ¿Cuál fue la transformación inicial o qué hizo, digamos, que la fuerza de Conecta fuera posible? Bueno, sin duda, primero el acompañamiento de la compañía y de la corporación. Porque vos lo dijiste muy bien, es una empresa española que sigue apostando a un mercado argentino y región sur que es muy interesante, es muy importante, pero a la vez tiene muchísimos inconvenientes para poder avanzar o desarrollarse. Y segundo, creo que es definitivamente los recursos y la autonomía para poder tomar decisiones en un momento tan complejo. Creo que si me tengo que quedar con algo de todo lo que pasó en el último tiempo, tiene que ver con esto, con no habernos paralizado en un contexto de crisis tremendo y contar con una cultura organizacional que permitió que cada uno haga lo que tuviera que hacer, estuviese donde estuviese. Porque nosotros, allá por el 19 de marzo, cuando se dictó de alguna manera o nos encaminábamos hacia la pandemia, nosotros empezamos a trasladar a más de 6.000 empleados a sus casas, a sus domicilios, y hoy somos 9.000. Nosotros hemos crecido más del 50%, casi el 45% a lo largo de la pandemia, y eso no hubiera sido posible sin tener una cultura trabajada después de tantos años en Argentina, ¿no? Ahora, el principal, el core, yo diría, del negocio que hace Conecta y hacen ustedes, es ocuparse del cliente y la experiencia del cliente. A ver, hablemos un poquito del cliente. El cliente de hoy no es el cliente de ayer. No solo que llega desde más lejos, sino que tiene más poder, incluso especialmente ahora después de la pandemia y toda la transformación o el impacto de la transformación digital que la pandemia nos aceleró. La empresa que hoy no está enfocada en la experiencia de este cliente, creo que puede llegar a tener un problema serio. Sin embargo, la palabra experiencia es una que en época de incertidumbre es difícil de agarrar. Entonces te pregunto, ¿cómo se lleva una experiencia de un ámbito tan binario como es en su base el software y de ahí el transaccional a un call center? ¿Cómo se lleva esa experiencia y cómo se hace tangible esa experiencia? Bueno, primero hay que comprender que a través de la experiencia, y esto nos ha llevado un tiempo hacerlo, no solamente creerlo, sino también medirlo, el impacto de la experiencia tiene impacto positivo en la rentabilidad y en el margen de la compañía, sin dudas. Ni hablar en la experiencia, obviamente, y es un generador nato de satisfacción para nuestros clientes. De todas maneras, ¿cómo lo hemos transformado, cómo hemos llevado a cabo esto? Simplemente midiéndolo, sabiendo que si no lo hacíamos, si no cambiábamos, si no le dábamos al cliente el canal que el cliente necesita para comunicarse, no el que nosotros queremos darle, si no resolvemos los procesos internos nuestros y de nuestros clientes, que son quienes básicamente desarrollan los procesos, era muy difícil darle una buena experiencia a los usuarios finales. Ahí, digamos, todo esto que vos nombrás de la cultura, es conocido que tienen, a pesar de todo lo que ocurre en el mercado, baja rotación, que hay un compromiso importante en la gente. Claramente, vos y tu equipo, digamos, de gestión tienen algo que ver con esa cultura. Vos sos una persona que nos consta que está siempre pensando en valores. ¿Cómo se hace para no olvidarse del tema de valores en el tremendo ritmo y vértigo que llevan? Bueno, una buena pregunta. Creo que lleva mucho esfuerzo, sin dudas, compromiso, y creo que lo más simple para hacerlo es creer. Cuando uno trabaja en el día a día, está cerca de la gente, cerca de nuestros colaboradores, definitivamente eso va haciendo cultura, porque cuando alguien me ve haciendo algo que es importante para la compañía, sin duda es que lo va a terminar copiando. Es lo mismo que pasa en casa. Entonces, definitivamente la cultura se trabaja todos los días y no es más que, de alguna manera, demostrar cuánto nos interesa a nosotros el proceso, la compañía y, por supuesto, el desarrollar a las personas, ¿no? O sea, en cuánto me desarrollo yo también, para poder mostrarle al resto que podemos seguir creciendo. Ahora, para que el cliente tenga una buena experiencia, el cliente interno también lo tiene que tener. Y mi pregunta de la experiencia que tienen ustedes gestionando equipos en todo el mundo que justamente están casi en el punto más delicado de cara al cliente, ¿cuál ves vos que son los retos que las empresas y especialmente el top management de muchas empresas
no conciben, no entienden, no logran percibir a la hora de pensar el employer branding de su propia empresa hacia el cliente interno. Porque si el cliente interno está bien, evidentemente lo que va a hacer con el cliente externo va a ser muy distinto. ¿Cuál es el mayor reto ahí para aquellos que todavía no lo están haciendo? Sí, sin dudas, si tenemos a nuestros colaboradores de una manera, como decimos nosotros, cuidada y somos responsables de ellos, sin duda que ellos van a ser responsables también con los clientes o los usuarios finales de nuestros clientes. Creo que lo más difícil es justamente lo que hablábamos hace un ratito, cómo sostener esa cultura teniendo tanta distancia de por medio, no teniendo la posibilidad de comunicarse de manera directa, de manera frontal con ellos. Y ahí nosotros, sin dudas que vamos a ir a un modelo híbrido, que estamos yendo a un modelo híbrido donde las capacitaciones, el desarrollo de ciertas capacitaciones o ciertas competencias se van a hacer de manera presencial, sin dudas. Y sí, ya el resto vamos a seguir planteando la posibilidad de que las personas sigan trabajando desde sus casas, porque esto ha abierto un montón de nuevas posibilidades. Iván, alguna vez en el principio de todo esto, después ya sabemos lo que pasó, pero ¿tuviste preocupación, tuviste temor? ¿Cómo lo manejaste con tu equipo? La verdad, no, creo que sí. Te mentiría si te digo que no tuve temor, pero creo que lo primero que nos pasó fue que no dormimos por 3 meses hasta que entendimos que lo que venía era más incertidumbre. Creo que el primer día, ya por el 20 de marzo del 2020, nosotros buscábamos certidumbre, buscábamos saber cuándo terminaba la pandemia, y cuando nos dimos cuenta de que eso no iba a pasar porque no lo íbamos a tener, creo que de alguna manera hubo una liberación e incluso nosotros cambiamos la comunicación hacia nuestro cliente interno, o sea, hacia nuestros colaboradores, y fue, bien, hoy estamos conectados, lo estamos haciendo de la mejor manera que se pueda hacer en tan corto plazo que lo hemos hecho. Hay más de 8.000 personas comunicándose con nuestros clientes a lo largo de todo el país. ¿Qué viene? No sabemos. Ok. Lo que sí sabemos es que lo hemos hecho, que antes del 20 de marzo pensábamos que no se podía hacer. Por ende, lo que queremos hacer ahora es explotarlo y llevarlo a otro nivel. Es decir, bueno, ¿cuál es el próximo nivel? El próximo nivel es que esto se sostenga y que podamos crecer con estos procesos que de alguna manera iban cambiando en el día a día. A ver, quedémonos un ratito ahí y vayamos, como dice mi querido Pablo, hagamos un zooming. Em, Conversaciones que tenemos que tener con nuestros equipos que antes no teníamos que tener porque el mundo en que vivimos hoy es muy distinto al que vivimos ayer o anteayer. Y vos recién en la presentación también decías que ustedes crecieron mucho, están creciendo constantemente. ¿Cómo cambió tu conversación o la conversación de tus líderes hacia sus equipos en comparación con antes? O sea, ¿cómo hay que hablar hoy con los equipos? ¿De qué cosas hay que hablar con los equipos que antes no se tenían que hablar? Bueno, por lo pronto hay que hablar, y hay que hablar mucho, porque el contexto no fue simple y aún al día de hoy para muchos no lo sigue siendo. Entonces, creo que lo más relevante acá es hablar, no haber perdido nunca esa comunicación. Y te diría que de lo más relevante que hemos hablado en el último tiempo pasa por la flexibilidad, un poco lo que yo decía recién. ¿Cuáles son los valores más importantes o los que se van a requerir para el futuro, para que esa persona o para que incluso yo mismo pueda desarrollarme en el sector que sea? Y digo, es la flexibilidad, sin duda, es el compromiso y es de alguna manera sacudirnos y sacarnos un poco el polvo de lo que eran los puestos o las posiciones en un pasado. Esto sí va a ir cambiando y está cambiando. Entonces, muchas veces nosotros seguimos con esa cultura de la verticalidad en términos de crecer. Bueno, quiero crecer, soy líder, quiero ser jefe, después quiero ser gerente, quiero ser director. Y la realidad es que hoy han aparecido muchísimos nuevos puestos, muchísimas nuevas posiciones que son horizontales, son incluso mucho más divertidas, como le digo yo, y desafiantes, y son el paso inicial para el próximo crecimiento, para el próximo cambio. Ya no es algo que es fijo. O sea, hoy soy gerente y voy a ser gerente toda la vida en una compañía por 20 años. La verdad que nuestros hijos ya no piensan así. Y creo que ahí es la charla más relevante que podemos aprovechar con nuestra gente, que es sacar el potencial y las competencias que tienen y desarrollar las nuevas, ir dando pasos firmes hacia lo que sea el desarrollo
para el futuro. Porque la realidad es que ahí también tenemos cierta incertidumbre. Digamos, ¿cuándo se termina toda esta revolución digital? ¿Cuál va a ser la próxima? ¿Dónde vamos a encontrarnos en los próximos 10 años? No lo sé. Lo que sí es que hoy se necesitan nuevas competencias, las empresas tenemos que ayudar y acompañar a nuestros colaboradores y son ellos los que tienen que tomar esa decisión de querer seguir evolucionando. Y creo que la charla pasa por ahí, simplemente por animarse a dar el paso. Hablamos de las conversaciones que tenemos que tener con nuestro cliente interno, pero también tenemos que tener nuevas conversaciones con nuestros clientes externos. Y ahí te voy a hacer la misma pregunta. Desde la región, ¿qué podemos aportar al mundo para que las conversaciones con clientes externos sean mucho más fructíferas? Bueno, sin dudas la capacidad que tenemos, como decía al principio, de adaptación en cada uno de los países, pero también hay una cultura muy importante en cada uno de los países de la región. Lo que por ahí para Europa o quizás para América, definido lo que es para un americano, justamente América, que es Estados Unidos, Norteamérica, la región sur es algo específico, obviamente con alguna idiosincrasia puntual, pero acá en la región sur son 5 países, 6 países, que tienen cada uno de ellos una idiosincrasia, no diría absolutamente diferente, pero la realidad es que sí, con matices muy, muy relevantes. Entonces, creo que es aprovechar lo mejor de esos países. Lo otro interesante es el cómo podemos desarrollar o trasladar esto que en Argentina se da casi, diría, de una manera natural, el desarrollar ciertos recursos en cuanto a tecnología, a cambio de procesos, esta dinámica que tenemos rápidamente de cambiar ante un evento desconocido o de incertidumbre. Bueno, trasladar también eso a Chile, a Paraguay, que hoy tiene un crecimiento enorme, pero quizás necesita o requiera de estas herramientas. Y eso creo que sin dudas es una apuesta a trasladar desde la región al resto del globo una mejor capacidad y generar nuevas competencias, o mejor dicho, ser más competitivos, ¿no?, a lo largo del mundo. En primera persona, Iván, de los equipos en los que has formado parte, o liderándolos, o formando simplemente parte de ellos, ¿cuáles son las características que vos más has disfrutado en esos equipos y que te gustaría poder replicar? Creo que, sin dudas, esto de pasarla bien en el trabajo. Y cuando digo pasarla bien, alguien me va a decir, bueno, pero no es una fiesta. No es una fiesta, de hecho trabajamos mucho. Pero creo que el llevarnos bien. Nuestra compañía nos conocemos desde hace mucho, hace más de 20 años. Muchos de los directores y los gerentes que hoy conformamos el directorio vienen de esa primera época, de ese primer momento. Y la realidad es que tampoco somos amigos, pero somos unos excelentes conocidos en los cuales nos extrañamos cuando no nos vemos, que tenemos ganas de reunirnos y en esas reuniones es donde sale lo mejor nuestro, porque lo que no hay duda es que hay confianza y que lo que haga la otra persona lo va a hacer en pos de mejorar o desarrollar a la otra persona o algún proceso determinado. Entonces, te diría que primero es el clima laboral en todos los ambientes de la compañía, sin dudas. La cultura que hace que el otro sepa lo que tiene que hacer para poder mejorar, para poder desarrollarse, y la diversidad de las personas, que muchas veces nos cuesta entender, pero que definitivamente en este nuevo contexto es necesario que suceda, ¿no? Personas que piensen totalmente diferente a lo que yo pienso para poder después llevarlo a cabo. Creo que eso es una de las cosas que más disfruto, el ambiente laboral que tenemos nosotros y la cultura en la compañía de siempre estar pensando en lo que viene y no quedarnos en lo que pasó. Bien, ahí para ya cerrar, Iván, agradeciéndote muchísimo el tiempo, decinos una última cosa vinculada a cómo es Iván como mentor. ¿Cómo sos, para transferir tanta experiencia, tanto elemento vivo? ¿Cómo te definirías ahí? Mira, marcaría 2 grandes etapas. La primera, cuando intentaba todo el tiempo dar recomendaciones, sugerir, contar mi experiencia, y no del lado hay una sola forma de hacerlo y es la mía, sino desde el lado de la contención. Mirá, si yo lo pude hacer,
lo vas a poder hacer. Si yo pude desarrollar esta competencia, lo vas a poder hacer. Y una segunda etapa que tiene que ver con esto que hablábamos antes de las nuevas formas de comunicarse con nuestros equipos de trabajo, que lo estamos haciendo mucho en nuestra compañía, que es lo que realmente debiera ser un mentor y que muchas veces nos cuesta a los líderes en general, que es escuchar. Y esta nueva etapa he aprendido mucho de escuchar. En el medio de la pandemia, cuando no tenía a los colaboradores cerca, a los gerentes, a los jefes, con los quienes quizás me cruzaba en un pasillo habitualmente, la verdad que conocí más, incluso de algunas personas, de lo que conocía estando presente en nuestras oficinas. Y creo que eso tiene que ver sin dudas con escuchar, con simplemente después generar las herramientas para que esa persona pueda desarrollarse al lugar donde quiera desarrollarse también y donde más le interese desarrollarse en la compañía. Porque creo que ahí es donde más aprovechamos a las competencias o las capacidades que tenemos en nuestros sectores. Buenísimo. Con eso llegamos al final de esta edición de Herederos del Cambio. Muchas gracias, Iván. Casi cierro con tu última frase, porque es la que me anoté también. A ver, que vos dijiste, no tenemos que saber de tecnología para generar el cambio, siempre y cuando sepamos aprovechar nuestras capacidades como personas, más que como tecnólogos o tecnología. Así que muchas gracias por tu tiempo y por los insights que nos compartiste. También te agradezco muchísimo la presencia, Iván. Gracias por tu tiempo. A la audiencia, líderes conscientes, experiencias de transformación en primera persona, tránsito, esfuerzo, pero también disfrute. Hasta la próxima edición de Herederos del Cambio, un espacio que está siempre pensado para estar juntos, pensando el hoy, pero siempre, siempre mirando el mañana. Hasta la próxima edición.